Hola, mi nombre es Daniela y nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica del Táchira. En el presente video hablaremos sobre lo que son las rutas de comercio, en específico la ruta de la seda, desde la más antigua hasta la actual. Para empezar, ¿qué es la ruta de la seda? Esta es una vía de intercambio tecnológico que configuró el mundo moderno. La conocida ruta de la seda no era una ruta en la que se intercambiaba principalmente el tejido, la seda. Tampoco era una única ruta o un único trayecto que cruzaba el continente asiático para unir el lejano oriente con el occidente, sino que era una red de rutas, de muchas rutas de intercambio comercial, de intercambio cultural y de intercambio tecnológico. También hay que mencionar que era un intercambio de enfermedades que irradiaban desde la Asia Central. Esta permitió conectar China con el Mediterráneo durante 1500 años, jugando un papel muy decisivo y muy importante en el tránsito de la era moderna. Estos caminos hundían sus raíces en la red de rutas que partían de Persia y que los emisarios recorrían al galope con mensajes por todo el imperio en el siglo IV a.C. La ruta de seda se abrió oficialmente fue en el 130 a.C. Esto ocurrió cuando el emperador chino envió a su embajador Chang Qian en una misión diplomática que buscaba o con el fin de buscar nuevos aliados. Además de realizar todos los pactos y todos los objetivos que se habían implantado, el embajador regresó a China con una nueva raza de caballos, con sillas de montar y los esquivos que usaban los guerreros del occidente. Este es el primer ejemplo de la principal función que cumplió la ruta a lo largo de toda la historia, el intercambio de conocimientos y de tecnología. Mi nombre es Guillermo Saquete Ortega. Para continuar con esta exposición, yo les vengo a hablar de la seda y la sericultura. ¿Cómo era la ruta de la seda? La ruta de la seda era una red de comercio de proximidad y a pequeña escala, con mercancías pasando de unos comerciantes a otros en los mercados y centros de intercambio, que chocaban y se conseguían en el trayecto. Y aunque su nombre sugiera lo contrario, la seda no era la principal mercancía. Es más, nunca recibió esta denominación durante los casi 1400 años que la ruta de la seda se mantuvo operativa. Ahora, ¿cómo surgió el nombre de esta ruta? El nombre fue acuñado siglos después, en 1877, por el geógrafo alemán Ferdinand von Richthofen, debido a que este era el producto más valorado y apreciado entre los nobles y dignatarios del Imperio Romano. La exclusividad y el absoluto secretismo que rodeaban a aquel exquisito tejido procedente del otro extremo del mundo sedujeron a las altas élites de todo Occidente. Y es que se trataba de una de las fibras más antiguas conocidas y empleadas por la humanidad. Pero, ¿qué se comercializaba por esta ruta? En uno y otro sentido circulaban alimentos y animales, especias, materiales, cerámica, artesanía, joyas y piedras preciosas, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, especias, vidrio, coral, pieles y hasta té. Por lo que esta ruta no solo se trataba de la seda, todo esto a cambio de oro y plata por la mercancía. Mi nombre es María Rosales, estudiante de quinto año de Gerencia de Empresas y continuando con la exposición específicamente en el tema de la exclusividad y el absoluto secretismo que rodeaba en aquel entonces ese exquisito tejido, debido a que se trataba de las fibras más antiguas conocidas y empleadas por la humanidad. Después de China, progresivamente se fue extendiendo por toda Asia hasta alcanzar el Mediterráneo europeo a través de la ruta de la seda.
China mantuvo durante siglos el monopolio del mercado, instaurando el absoluto secretismo sobre su procedencia y pasado, hasta que en el siglo VI el Imperio bizantino se hizo con el secreto, pasando a controlar dicho mercado en la cuenca mediterránea. Luego se encontraron 4 inventos para un nuevo mundo. Un ejemplo de los productos que se expandieron fue la seda, a través de la ruta de la seda. Y un ejemplo de las tecnologías que se extendieron y colonizaron fue el telar. También el occidente se benefició de 4 inventos procedentes de China, los cuales fueron el papel y su manufactura, las técnicas de impresión, la pólvora y la brújula. En cuanto a la brújula y el fin de la ruta, esta fue inventada en China como un instrumento para la geomancia o pronosticación. Cuando los estudiosos chinos comprendieron el comportamiento y propiedades de la magnetita, surgieron las primeras brújulas. También la brújula jugó un papel muy importante en las grandes travesías marítimas y se crearon nuevas rutas de comercio entre Europa y Asia. Mi nombre es Daniel Moreno y ahora vamos a hablar de lo que es la nueva ruta de la seda, el proyecto transnacional denominado como Belt and Road Initiative o también conocido como BRI. Este es en el que China está trabajando para reactivar las antiguas rutas comerciales de la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima. Esta inversión costará de unos 900 millones de dólares para construir puertos y ferrocarriles y otras infraestructuras en 65 países a lo largo de estas rutas. El BEL consiste en el cinturón económico de la ruta de la seda, que unirá a China con Asia Central, con Rusia, con Europa, con el Mediterráneo, con el Golfo Pérsico, con el sudeste de Asia, con el sur de Asia y con el Océano Índico. En cambio, el ROAD consiste en la ruta marítima que unirá costas de China con Europa y África a través del mar de China Meridional y el Océano Índico por una ruta y a través del Océano Pacífico Sur por otra ruta. A pesar de ser un plan a largo plazo, algunas de las acciones ya han sido implementadas, como es el ferrocarril y las carreteras que conectan a Xinjiang de China con el puerto de Gwadar en Pakistán, el puerto seco, que maneja el tráfico de trenes de carga a Europa. El Banco Mundial también ya ha invertido un total de 80.000 millones de dólares para las construcciones de infraestructura en todos los países participantes del BRI. Observamos en el siguiente mapa que aparece en la diapositiva, vemos lo que es un puerto en Portugal, lo que vendría siendo en Sines, una ruta de tren en Madrid, un gasoducto en Kazajistán y una urbanización en Malasia, también como una exposición artística en Wuhan, al oeste de China. Todos estos son proyectos integradores dentro de la nueva ruta de la seda, una ambiciosa red china de infraestructura repartida a través de los 5 continentes, lo cual puede costar hasta $1 billón, un plan estratégico de ramificaciones geopolíticas y económicas que ha sido criticado por muchos porque puede ser utilizado como un instrumento de dominación mundial, así como también ha sido alabado por otros por ser un tipo de plan Marshall del siglo XXI que ayudará a desarrollar regiones olvidadas y al que China le ha dado una importancia muy grande debido a que en el pasado año la ha incluido en la constitución del Partido Comunista Chino.